tengo la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Saludos de parte de nuestros pastores Marco y Jackie, como siempre un abrazo que ellos siempre le envían a todos ustedes. Hoy vamos a ver el tema venciendo la tentación, pero antes de empezar, por favor le pido que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos con humildad, venimos como siervos tuyos, pidiendo que tu Santo Espíritu descienda, Señor Padre, sobre nosotros, que nos hables, que nos des un corazón abierto, una mente abierta, dispuesta para poder recibir tu palabra y que ella nos atraviese el alma para que seamos vivificados a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Venciendo la tentación. ¿Recuerda usted la frase del Señor Jesús? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Bueno, usted y yo sabemos que esta es una tarea que no es para nada fácil y que constituye una lucha diaria en la cual podríamos o hemos sufrido muchas derrotas en el camino. Usted y yo hemos sufrido derrotas a causa de la tentación. Es un asunto de escogencia, es un asunto de motivación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un asunto de escogencia y de motivación, que cada día nuestro corazón recibe propuestas divinas y propuestas malignas. Somos seres volitivos, quiere decir, al decir que somos seres volitivos, quiere decir que tenemos voluntad, tenemos la oportunidad de escoger. Por lo tanto, no somos seres automatizados. Por lo que ante las propuestas que recibamos, tanto buenas o malas, usted y yo tomaremos decisión, elegiremos según la motivación que haya en nuestro corazón. Y esta motivación está influenciada a lo que hemos permitido exponer nuestro corazón. Para ello debemos dar respuesta a la pregunta: ¿a qué estamos exponiendo nuestros sentidos? ¿Los estamos exponiendo a Dios, a las disciplinas espirituales, a la oración, a las buenas conversaciones fraternas con nuestra familia, con la familia de la fe también? ¿A qué estamos exponiendo nuestros sentidos? O quizás al contrario, estamos poniendo o exponiendo nuestros sentidos al mal llamado humanismo, a los programas de televisión que no edifican, a las redes sociales con temas que no edifican el alma, a chismes, a conversaciones donde un creyente no debiera estar. ¿A qué estamos exponiendo nuestros sentidos? Lo cierto es que Satanás muy hábilmente ha implantado una maquinaria informativa a través de todo el mundo, de todos los canales, para tratar que nosotros aceptemos su propuesta de mentira y caigamos en el pecado, porque sabe bien el diablo que el pecado nos aleja del Señor. Caer en pecado es algo que Él va a procurar siempre. Y si cree que usted es un hijo de Dios, o yo soy un hijo de Dios, los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, que le hemos aceptado a Él como Señor y Salvador, estamos exentos. No se equivoque, amigo y amiga, estamos en la mira de Satanás. Si alguien quiere votar el diablo, es a los hijos de Dios. Entonces, la tentación no es más que una propuesta el cual usted decide rechazar o decide aceptar. Una propuesta que nos invita a violentar la santidad de Dios, a hacer lo que es incorrecto a los ojos de Dios. Ojo, y me detengo aquí. Hacer lo que es inmoral a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo. Porque hoy en día el mundo tiene muchas situaciones que califican morales, pero a nivel de la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña son inmorales. Pero también hay una propuesta no solo a cometer la maldad, sino también Satanás nos va a hacer propuestas para que no hagamos el bien. Tanto es pecado hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. Santiago dice en Santiago 4:17, Santiago cita: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace.
No solo se trata de no hacer lo malo, sino se trata de hacer lo bueno. Cuando yo estoy en mi casa digo, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo respeto a todo el mundo, pero usted y yo no movemos un dedo para ayudar a otros, estamos pecando. Porque tanto pecado es hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. Entonces, la tentación tiene que ver con lo que nuestro corazón está motivado a decidir. Y déjeme ver con usted, junto a usted, 3 puntos que considero valiosos, que usted, con todo respeto, le pido que usted pueda grabarse en el corazón y en su mente en el nombre de Cristo Jesús. El primer punto que quiero ver con usted es que nuestras elecciones de vida revelan de qué estamos llenos. Cuando viene una propuesta tentadora, nuestra respuesta, nuestra reacción ante ella demuestra de qué está lleno nuestro corazón. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Lucas 4, 1 en adelante. Este va a ser el texto central de esta noche. Lucas capítulo 4, versos 1 en adelante. Dice Lucas: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús, la palabra de Dios nos enseña la niñez, la adolescencia de Jesús, pero no habla acerca de su juventud. Brinca desde su adolescencia hasta su adultez, cuando empieza su ministerio. Y antes de empezar su ministerio, nos encontramos con Jesús en el desierto, con 40 días de ayuno. Jesús inicia un proceso intensivo de relación con su Padre, mismo que inicia lleno del Espíritu Santo. Jesús no solo era lleno del Espíritu, sino que fue controlado por el Espíritu de Dios. No solo recibió la propuesta del Espíritu de ir al desierto, sino que el mismo Espíritu le llevó al desierto. Es decir, Jesús tenía una relación consistente y habitual con su Padre, y esto produjo una comunicación natural con el Espíritu Santo. Y sabe, Él estaba sujeto a todas las elecciones y motivaciones que un ser humano de carne como usted y como yo estamos expuestos. La diferencia de Jesús es que Él escogió que su principal fuente de influencia o su única fuente de influencia fuera su Padre Celestial. Por eso no solo estaba lleno del Espíritu Santo, sino que el Espíritu lo controlaba. Esto debe hacernos pensar sobre indagar cuáles son nuestras fuentes de información, a qué estamos acudiendo, a qué estamos exponiendo nuestros sentidos. A veces somos masoquistas, encendemos el tele solo para oír malas noticias que usted ya conoce, pero quiere saber los detalles. Y yo también, a mí me pasa igual. A veces hay tantas noticias repetitivas y estamos recibiendo noticias y noticias, las malas noticias económicas de este mundo. ¿A qué estamos exponiendo? A conversaciones con personas divisoras dentro de la iglesia. ¿A qué nos estamos exponiendo? A compañeros de trabajo cuyas conversaciones vienen y se centran en la vulgaridad y nos reímos con ellos. ¿A qué nos estamos exponiendo? ¿A qué nos estamos exponiendo? Nada surge, una propuesta, un sí, ante una tentación de Satanás, no es de la noche a la mañana. Es un montón de eventos en los cuales hemos decidido exponer a las fuentes de información errónea nuestros sentidos. Primera de Corintios 15, verso 22, capítulo 15, verso 22, cita el apóstol Pablo: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir.
Es decir, Adán, como el representante de la humanidad, al escoger la propuesta satánica, introdujo el pecado y con ello la muerte. Jesús, en su estado humano, nos vuelve a representar la humanidad, pero esta vez negándose a la propuesta de Satanás en el desierto y escogiendo la obediencia al Padre. Créame que esto no fue nada fácil. Esto no fue una tarea fácil. Usted dirá, es que Jesús era el Hijo de Dios, es que Jesús era Dios, es que Jesús, las tentaciones no le hacían ni cosquillas. Hebreos 5, 8, 9 nos da la respuesta a ello. Hebreos 5, 8 al 9. Cita el autor de Hebreos: aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. No fue tarea fácil. Jesús no vino a esta tierra aprendido, sino que en su humanidad tuvo que aprender obediencia, misma que aprendió en una escuela que a veces no nos gusta, la escuela del sufrimiento. Mire, el cuerpo quiere muchas cosas, mi cuerpo quiere muchas cosas, su cuerpo quiere muchas cosas contrarias a la santidad, y sufrimos en esas luchas al negarnos a ceder a las exigencias de nuestra carne y de nuestro cuerpo. Jesús también luchó, él fue tentado en todo, mas sin pecado, pero él tuvo que aprender a sufrir. Tenemos que sufrir porque tenemos que abstenernos de cosas que el cuerpo nos invita, y eso solo es posible cuando una persona, igual como Jesús, está llena del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le abre el corazón a la iglesia de Corinto y les escribe en 2 de Corintios 11:3, les dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero en Cristo Jesús. Satanás va a seguir bombardeando sus pensamientos, va a seguir poniéndoles en bandeja de plata aquello que es atractivo para la carne, para que usted sea día y noche, y usted tiene y yo tenemos que tener conciencia de estas propuestas para escapar de ellas. Somos tentados al oír lo que no tenemos que oír, a hablar lo que no tenemos que hablar, a ver lo que no debemos ver, a tocar lo que no tenemos que tocar. Y también al contrario, somos tentados a no escuchar lo que tenemos que escuchar, a no hablar lo que tenemos que hablar, a poder decir lo que tenemos que decir y a no ver lo que tenemos que ver. Porque tanto pecado es hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno. Hay un antiguo dicho que no ha perdido vigencia que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Usted y yo sabemos con quién andamos, si andamos con Jesús o andamos con el otro que no es Jesús. Se nota por nuestra forma de hablar. Es un tema de elección y motivación. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús demostrando que venció a Satanás en el desierto porque decidió estar lleno del Espíritu Santo. Usted no puede ir como ahora, que a veces se ha enseñado que la guerra espiritual es decirle al diablo: te amarro, te ligo, te hago pedazos. Así no es lleno del Espíritu Santo, es diciéndole no a las propuestas de él. Así es como se gana la guerra espiritual, no es atando demonios, es diciendo no, es teniendo carácter, es huir de la tentación. Esa es la verdadera guerra espiritual. Entonces vale la pena preguntarnos: ¿qué oímos, qué miramos, qué hablamos, qué tocamos? Porque este es el principio de todo. En el año 1999 recuerdo que salió en las noticias, hubo un asesinato, el conocido como el asesinato de aquel centro educativo Columbine en Estados Unidos, donde dos adolescentes, Dylan Klebold y Eric Harris,
de 17 y 18 años perpetraron este atentado, no atentado porque se cometió, hubo 20 muertos, 24 heridos y al final lastimosamente ellos se suicidaron. Un periodista, Dave Cullen, escribió, quien investigó muchos años este proceso, más de una década aproximadamente, él investigó la vida de estos dos jóvenes investigó a Eric Harris, que era uno de estos jóvenes, el que tenía 18 años, y escribiendo dice que él era adicto a un videojuego que se llama Doom. El videojuego de disparos en primera persona se convirtió en uno de los revolucionarios del género, y él escribe: Eric encontró el patio virtual perfecto para explorar sus fantasías. Sus adversarios tenían rostros, cuerpos e identidades ahora, emitían sonidos y se defendían. Eric podía medir sus habilidades y llevar el puntaje, relata Colin. Lo que estaba haciendo en vivo, virtualmente lo hizo en vivo, porque él estaba exponiendo sus sentidos a cosas que no se deben exponer. No se la juegue. Usted ve a sus hijos que están jugando eso de disparos, no se la juegue. ¿Qué oyen? ¿Qué ven? ¿Qué miran? Mire, hace años atrás, cuando estaba esto de los atentados terroristas, yihadistas en su apogeo, recuerdo que un compañero de oficina me dijo: Robert, venga, vea, y tenía un video que se había hecho viral. Y el video era como uno de estos yihadistas estaba degollando a alguien. Y cuando me dice: es que mira el video, vea cómo lo degollan. Y yo: por favor, yo no necesito ver eso. ¿Para qué voy a ver eso? Mira, hay que ser sádico para ver algo así. Hay tantas cosas, la música. Yo no voy a hablar de música aquí, pero basta oír algunas cancioncitas de reggaetón que se le para a uno la peluca, como decimos. Basta decir, usted ve a los chiquillos, aunque vengan a la iglesia y empiezan a cantar y a cantar y a cantar, y van programando su mente a lo que sus labios confiesan. Pero eso no es de ahora. Yo recuerdo cuando estaba chiquitillo, hace mucho tiempo, que ya partió, Camilo Sesto cantando, y él tenía una canción: yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y usted oía a las vecinas casadas que la cantaban a todo volumen, porque antes, cuando era yo chiquitillo, toda la gente ponía el equipo de sonido a todo volumen, y si la vecina ponía a todo volumen, el de la pala ponía más alto, y así, y eran casadas y cantaban la canción, que estaba ahí el esposo y estaba diciendo: uy, yo necesito saber si quiere ser mi amante. ¿Usted cree que Satanás no toma en serio esas cosas que usted dice? Tenemos que volver a recapacitar qué es lo que decimos, a qué nos estamos exponiendo, porque a veces decimos: es que usted es muy exagerado, es que la palabra de Dios no nos permite ni una. El autor de Eclesiastés, Salomón, dijo: el predicador, el que hace hueco en el muro, le morderá la serpiente. La serpiente no hizo el hueco, yo lo hice, entró y mordió. Salomón, en Cantar de los Cantares, dijo: cacen las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. Las pequeñas cosas que usted ve en el apartado de asuntos sin importancia, pero se fueron acumulando y tuvieron un daño para usted y un daño colateral para otros. Basta preguntarle a las personas que lastimosamente cayeron en adicción y les cuesta salir. Empezaron porque alguien le dijo: vamos, es un trago, nada pasa. Todo el mundo toma, tranquilo. Todo el mundo fuma, es un purillo, nada va a pasar. Empezaron así: nada va a pasar. Empezaron a abrir hueco, apareció la serpiente, los mordió y quedaron atrapados. Tenemos que tomar elecciones de vida antes que las cosas se pongan, como decimos en Costa Rica, más feas.
Marcos 12:30 nos recuerda el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El corazón es la voluntad, es donde yo decido. Si usted, por ejemplo, es un hombre casado como yo y recibimos un mensaje de WhatsApp y dice por fe, porque yo no soy guapo, pero por fe. Uy, qué guapo te ves con esa camisa. Yo tengo dos elecciones con ese mensaje. Se lo enseño a mi esposa y después lo borramos, o le contesto y le pongo gracias. En una pequeña cosa, yo estoy tomando una decisión que puede tener un efecto irreversible en su vida y dañar su matrimonio, sus hijos. Con todo el corazón. Si dijimos que sí a este mensaje, le estoy abriendo una puerta al maligno. Con toda el alma, y como lo abrí me emocioné, y mis emociones y mis sentimientos están cautivos esperando recibir respuesta, la contrarrespuesta a ese mensaje, a ver en qué para esto. La mente empieza a maquinar, seguro le gusto, y de esas medidas, esta es una mujer perfecta. Y después ese pecado que entró a mi mente, a mis sentimientos, a mis emociones, se manifiesta con nuestro cuerpo. Los adulterios no nacen de la noche a la mañana. Las mentiras no nacen de la noche a la mañana. Las estafas no nacen de la noche a la mañana. El traicionar, la mentira, todos los pecados no nacen de la noche a la mañana. Fueron tomas de decisiones que fueron perpetuándose y ahora hasta en nuestro cuerpo se hacen evidentes. Por eso el Señor dijo, hay que amarlo con el corazón, voluntad, con el alma, sentimientos y emociones, con la mente, con los pensamientos y con nuestro cuerpo, con las fuerzas. Esto solo es posible cuando el Señor está en nosotros y con nosotros. Si eres el Hijo de Dios, le propuso Satanás, Lucas 4, 3 y 4. Él llegó lleno del Espíritu Santo. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Recuerde, toda tentación es una propuesta satánica. Toda tentación es una propuesta satánica. Dios no tienta a nadie. Toda tentación es una propuesta satánica. Recordemos que el Señor no comió nada en esos 40 días. Tuvo hambre. Por favor, no lo espiritualicemos. Tuvo hambre. Tuvo hambre, él era de carne, es más, me atrevo a decir que tenía un hambrón. Imagínense que a veces nosotros nos brincamos una comida y llegamos a la casa, me voy a morir porque no he almorzado. Imagínense 40 días en el desierto donde hay piedras, arenas, alacranes. ¿Qué hay en el desierto? Serpientes, y no había nada que comer. Pero Jesús fue ese segundo Adán que nos representó. Y él le dijo no al diablo. Pero el primer Adán no pasó esos 40 días de hambre. Él tenía de todos los árboles del huerto para comer. Tenían alimento para comer. Solo se les pidió que no comieran de uno. A diferencia de Jesús, él tenía opciones para comer. Pero decidieron irse por lo prohibido, a pesar que sus vientres estaban saciados. Usted tiene hijos que le aman en casa, usted tiene una esposa que le ama en casa, usted tiene un esposo que le ama en casa. No busque otra cosa. No coma lo prohibido. Pero Jesús no se encontraba en el paraíso como Adán, estaba en el desierto, no estaba rodeado de árboles llenos de frutos de los cuales estaba autorizado para comer, estaba en el desierto.
Son contextos diametralmente opuestos. Un Adán que tenía todo para no caer en la tentación, y Jesús que se encontró sin nada para comer. La respuesta de Jesús ante la propuesta de Satanás fue tajante: no solo de pan vive el hombre. Le dijo que no a la tentación. El Espíritu le llevó al desierto para que no comiera, y Satanás le propuso lo contrario: come y yo te convertiré estas piedras en pan. Pero él responde como usted y yo tenemos que responder: escrito está. El Señor elige y se lo hace saber al diablo: escojo la palabra, escojo a mi Padre, escojo la voz de su Espíritu, elijo la propuesta de Dios. Ante la propuesta de Satanás, Jesús hizo un rápido escaneo de la palabra y contesta. Es decir: diablo, diablo, lo que me propones nada tiene que ver con lo que mi Padre me propone. Así que aprendamos la palabra es verdad, y la palabra nos hace libres. Somos responsables por instruirnos por su palabra. Que cuando venga la tentación, te venga a la mente la palabra con el cual vas a refutar la propuesta de Satanás. Ni usted ni yo somos tan cargas de vencer la tentación en nuestras fuerzas. Solo el Señor, el Espíritu Santo, a través de su palabra, solo a través de Él tendremos la capacidad de poder decir no a la propuesta del enemigo. Segundo punto que quiero tocar con usted: nuestras elecciones de vida revelan a quién adoramos. Se lo repito: nuestras elecciones de vida revelan a quién adoramos. Prosigue el texto de Lucas capítulo 4, verso 5 en adelante. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús contestó: escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Mire, el diablo no le ofrece a Jesús una cosita, un pedacito de tierra, una parcelita. Le ofrece todos los reinos. No un solo fruto como a Adán y a Eva. Era una oferta irresistible. Recuerde, Jesús era humano, y le ofrecen de pasar de la penalidad del desierto a la gloria, si se puede llamar así, de acceder a todos los reinos del mundo. ¿Qué diablo más diablo? Y así son las propuestas. Usted, Satanás, le proponen cosas que a la vista se ven buenas, pero usted sabe en su corazón que le van a cobrar una factura que usted tal vez no pueda pagar nunca los daños de esa factura. Pero analicemos. Nosotros hemos caído en faltas por mucho menos, por tentaciones mucho menores, por prestar oídos a un chisme, por acceder a pagar menos con tal de facturar y evadir el fisco. Nos dedicamos a pasear a veces, a participar todos los domingos de actividades deportivas y dejar de congregarnos. Por mucho menos como creyentes pudiésemos haber caído de la oferta que recibió Jesús. A Jesús se le ofrece todo, se le ofrece todo, se le tentó en todo, pero Jesús lo tenía muy claro. Él iba a recuperar su estado de divinidad, iba a ser exaltado a lo sumo, Él iba a ser coronado como el Rey de Reyes. Él era el Señor de señores, y no era tiempo de distracciones para entretenerse con una propuesta que era mentira. Su mirada está puesta en el camino difícil del sufrimiento y la cruz, porque tenía que haber cruz antes que la gloria. No podemos caer nosotros en las cosas que nos ofrecen el mundo, porque no podemos perder la perspectiva que nuestro lugar está allá en los cielos y está después de la muerte. Y tendremos vida
eterna. Satanás no solo te ofrece cosas, te las cobra y me las cobra. Él le pidió a cambio adoración. Yo te doy todo si a cambio me adoras. Si usted lo tiene a bien, llévese esta frase, yo me la llevo para mí. Cuando desobedecemos a Dios, adoramos al diablo. Se la repito, cuando desobedecemos a Dios, adoramos al diablo. Así que pensemos muy bien a qué accedemos, porque nuestras elecciones también demuestran a quién adoramos. Satanás recibió su merecida respuesta: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. El Señor Jesús lo que le dijo es: escojo a mi Padre, obedecerle a Él, porque solo a Él le adoro, solo a Él le sirvo y a usted no. Cuando viene una propuesta, por favor, pregúntese: ¿a quién va a adorar usted? ¿A quién le va a rendir adoración usted? Es algo con el cual lucho todos los días y tiene que venir esta frase y a veces caigo y me tengo que volver a levantar. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero gracias a Dios que nos da la conciencia cuando nos caemos que hicimos mal. Y tenemos que restaurar la adoración al único que merece adoración, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Padre celestial, al cual le decimos: Abba, Padre, por la virtud del Espíritu Santo. Es hora de empezar a cambiar nuestras fuentes de información. Es hora de empezar a tapar los huecos. Es hora de ver aquellas cosas sutiles como graves, porque puede estar en peligro nuestra propia vida espiritual. Punto 3. Nuestras elecciones de vida también revelan quiénes somos. Nuestras elecciones de vida revelan quiénes somos. Sigue el relato de Lucas y vuelve el diablo y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, replicó el Señor: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Lo primero que vemos es que a la tercera propuesta de Satanás le precede su intención de sembrar duda. Jesús está en el desierto, pero él sabe que es el Hijo de Dios, y él pudo haber pensado: ¿por qué si yo, siendo el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, hecho hombre, por qué estoy en un desierto ayunando si yo soy Dios? ¿Por qué estoy en un desierto donde tengo mucha hambre, no hay pan? ¿Por qué estoy aquí? Y Satanás quiere sembrarle duda con ese sí. Si eres el Hijo de Dios, si usted dice ser el que dice que es. Esta frase pretende hacer dudar a Jesús sobre su identidad, sobre quién es. En otras palabras, Satanás le está diciendo: pruébeme que usted es el Hijo de Dios. Diablo más diablo. Con nosotros es igual, quiere hacernos dudar de nuestra identidad. Jamás usted no es un hijo de Dios. ¿Para qué ora? Usted es un hipócrita. Dios no lo escucha. Vea todo lo que está pasando. ¿Usted cree que usted es hijo de Dios? Usted no es hijo de Dios. ¿No ve que el pecado que usted cometió jamás va a ser perdonado? Dios a usted no lo escucha. Usted no recibe respuesta de Dios. Usted es un fracasado. Usted es un bueno para nada. ¿De qué sirve servir en la iglesia? Mejor vaya al mundo, disfrute de los placeres de la vida. Satanás quiere sembrar duda. El diablo siempre quiere sembrar duda de nuestra identidad.
prueba a Dios. Al decirle a Jesús, si eres su hijo, tírate. Si Dios es tu padre, lánzate y que Él te atrape. Pero Jesús no está apelando a sus derechos como hijo. Sí era el hijo, sí tenía poder para convocar ángeles que lo atraparan, pero Él no está apelando a sus derechos como hijo, sino que Él está enfocado en sus deberes como hijo. Él está enfocado en la cruz que debe pasar y no en la gloria que luego se manifestará. Y es algo que tenemos que cambiar hoy. Muchos creyentes hemos caído en la mentira de creernos que solo tenemos derechos y no tenemos deberes. Y hay oraciones, hay gente que le dice a uno que le enseñó a orar. Yo recuerdo hace muchos años, a mí me enseñaron a orar. Reclámele a Dios sus promesas. Ore reclamando, eran oraciones de reclamación. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios si yo soy producto de su gracia? No lo merezco a Él, pero Él me ama aún sin merecerlo. Jesús estaba enfocado en la cruz, estaba ubicado en el desierto porque Él tenía que empezar un ministerio, tenía que hacer milagros, tenía que firmar con su sangre un nuevo pacto. Es interesante porque en el primer pacto, las tablas de la ley, Moisés también en el monte estuvo 40 días y 40 noches de ayuno antes de recibir el primer pacto. Y ahora que se va a escribir un nuevo pacto mejor, Jesús está en el desierto 40 días y 40 noches. Porque Dios, antes de la gloria, tenemos que pasar por esto, tenemos que ser formados. Las promesas se materializarán en el cielo y en el tanto su providencia nos sostiene. Así que usted no puede decir, ay, me salió un negocio turbio, bendición de Dios, aleluya, esto era lo que yo esperaba. Voy a gastar la leche de los chiquillos en tiempos, porque puede ser esa la puerta que usa el Señor. Dios es el que nos sostiene. ¿En qué estamos enfocados? ¿En derechos o en deberes? Por eso Mateo 6:33 dice, primeramente buscan el reino de Dios, primeramente cumpla su deber y después lo demás será añadido. No es al revés. Cumplamos nuestro deber en la tierra para que en el cielo disfrutemos de los derechos que por gracia se nos han concedido. Diablo, ¿crees que mi padre miente? Es lo que le tenemos que preguntar. ¿Qué? ¿No soy yo su hijo? Sí soy su hijo. Y el Señor le contesta, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Mire, ¿de qué sirve la salud? ¿De qué sirven los bienes materiales sin obediencia? De nada. Soy hijo de Dios, aunque pase pruebas y sufra, sigo siendo hijo de Dios. Aunque esté faltando cosas en su casa, sigue usted siendo hijo e hija de Dios. Dios tiene un propósito, usted no conoce el desenlace, pero Él prometió su providencia. Él prometió que no lo iba a desamparar, que no lo iba a dejar. Usted no ha perdido el título de hijo de Dios porque esté pasando prueba. Es hora de empezar a cambiar el canal que estamos sintonizando y aprender a oír la voz de Dios, aún en los momentos de mayor prueba. Yo recuerdo que hace años atrás, por ahí el año 96, 97, 99, 2000, ya estaba casado con Pau. Y yo empecé sirviéndole al Señor con mucha fuerza desde que Pau y yo éramos novios, atendíamos grupos familiares, nos íbamos a Torremolinos, nos íbamos a La Paz, nos íbamos a Dos Cercas.
Y estábamos entregando nuestra juventud después de ir al trabajo, a la universidad, y nos dedicábamos a trabajar para Dios desde solteros. Algo pasó en el camino, me dijeron: Robert, trasládese a otro lado. Y yo había hecho vínculo con toda la gente que estaba ahí en ese sector. Me mandaron a otro sector y obedientemente fui. Años después, o tiempo después, no años, tiempo después, me llaman de este lugar y me dicen: es que nadie volvió aquí. Y aquellos chicos que por gracia de Dios nos había usado para rescatarlos de las drogas, ya estaban en drogas. Y yo me enojé mucho en ese momento, me enojé mucho. Y dije: ¿para qué me quitaron? Yo me sometí, pero ¿para qué me quitaron? Si no pusieron a nadie ahí. Y eso hizo que yo me enfriara. Y oí la voz del diablo. La voz del diablo es: ¿para qué sirve? Vea lo que le hicieron. Vea usted matándose por la gente, a ellos no les importa. Resulta que la persona que habían mandado decía que sí iba y no iba. Y el pastor no tenía una bolita de cristal para saber. Y yo no quise ya más servir. Dejé todo tirado, le dije: por eso pecado también es dejar de hacer el bien. No hay tiempo en mi vida de mayor sequedad. No hay tiempo donde me sentí más seco que el tiempo que dejé de servir. Mi esposa tomó la batuta, siguió en pastoral infantil en la iglesia que íbamos, tenía 150 niños, y ella me decía: mi amor, venga y me ayuda, le voy a hacer la fiesta de diciembre a los niños, necesito ir a un restaurante a traer el pollo frito, vaya mi amor y me ayuda. Y ella buscaba cómo yo me insertara poco a poco, porque yo no quería nada. Y cuando te secas y dejas de servir, hasta no te quieres congregar. En un momento mi esposa me cacheteó y me dijo: ¿y usted qué va a hacer? Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios y usted espiritualmente está seco. Vea, cachetadita. Cedí ante la tentación. Por la gracia de Dios aquí estamos. Pero no debemos ceder a esas propuestas. Yo estaba en ese momento débil, pensando en la injusticia y no en mi deber. Le doy unas aplicaciones finales, si me lo permite. Unas aplicaciones finales que vamos a poner aquí en la pantalla. Lo primero, para usted y para mí, para vencer la tentación: seamos constantes en las disciplinas espirituales. La receta es sencilla, no hay otra. Ore todos los días. Ore todos los días. Estaba hablando con un amigo de esta casa y me decía: yo oro todas las noches. Yo le pregunté: ¿a qué horas acostumbras a orar? Y eso lo he dicho, yo creo que ya lo dije aquí alguna vez. Yo acostumbro a orar en la noche. Yo le dije: ¿por qué no le cambias y oras en la mañana? Y me dice: ¿por qué? Porque cuando vos orás en la noche es una oración de arrepentimiento. Me imagino que toda la oración es: Señor, perdóname porque aquel me cruzó una moto y yo lo madrié. Señor, perdóname porque el jefe me dijo algo, yo le sonreí, pero por dentro era otra cosa mi discurso. Señor, perdóname porque aquella mujer estaba tan guapa, la vi la primera vez y quedé conectado. Pero si oramos en la mañana, salís armado, salís lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegues en la noche, no digo que no vas a caer en algunas cosas, pero vas a decir: Señor, gracias, porque salí fortalecido, porque me fortaleciste y vencí en el nombre de Jesús la tentación. Jeremías 29:13 le dice al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia, que le dice: oren por la ciudad, hagan casas, planten viñas, porque el bienestar de la ciudad será el bienestar de ustedes, porque no tengo planes de calamidad, sino de bienestar. Pero en el 13 le dice algo: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
No hay otra fórmula, amigo y amiga. Es la misma. Hay que orar todos los días. Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Pero Dios no le va a dar al que no busque, no va a encontrar el que no llame, y no se le va a abrir, no se le va a abrir al que no llame, y no va a encontrar al que no busque. Necesitamos accionarnos en fe. Pablo dijo: somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Santiago dijo: la fe sin obras es muerta. No es que yo tengo que hacer obras para ser salvo, es que mi fe me lleva, la gracia me lleva a Dios. Y en su presencia soy transformado. Y esa transformación hace que yo haga obras diferentes a las que antes hacía. Y eso solo se logra en oración. Solo en oración usted le puede decir no a la tentación. Solo en oración usted va a tener la calificación buena, el poder del cielo, porque no es usted ni soy yo, es su poder en nosotros. Y si el tanque de nosotros está lleno del Espíritu Santo, vamos a resistir la tentación. Por eso el salmista decía: que mi copa esté rebosando. Tenemos que estar llenos. Es más, no tenemos que estar llenos, tenemos que estar más allá que llenos. Tenemos que estar inmersos en el poder del Espíritu Santo. Es como que yo tenga aquí una copa, tenga un pichel y lo empiece a llenar y a llenar y a llenar, y ese vaso esté lleno. Pero es diferente cuando yo cojo ese vaso lleno y lo meto en el pichel. Tenemos que estar inmersos en la presencia de Dios. Que antes de tomar una decisión usted diga: Señor, ayúdame, Señor, yo sé que eso no está bien, Señor, dame las fuerzas, Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Que sea tu amigo de todo el día. Segundo, aprende del pasado. Aprende del pasado. Ustedes saben que finales de mayo me quebré el año pasado. Todavía ando ahí como 17 piezas que me tienen que quitar. Me cuesta bajar gradas, el pie está así, no lo puedo hacer así. Y cuando yo me quebré, fue después de enseñar un domingo que el pastor Marco me dio la oportunidad de enseñar, sacando la basura. Usted dice: es que no estaba haciendo nada malo. Yo le dije al Señor ese día: Padre, yo enseñé, yo oré, yo me preparé, y tras de eso en esta casa nadie quiso sacar la basura y yo la saqué. ¿Por qué me quebré? Y cuando salgo yo voy caminando, me resbalo, este pie se resbala, el otro se va por abajo. No sé cómo quedó el pie, solo oí crack y sentí el crack. Y cuando yo me saco, el pie está del otro lado. Impresionante. Pero ¿sabe qué aprendí? Sigo sacando la basura, pero ahora me fijo dónde pongo el pie. Uno tiene que aprender del pasado. Juan 8, 10 al 11 en adelante relata aquella historia de aquella mujer sorprendida en adulterio. Entonces él se incorporó y le preguntó, ¿se acuerda? La famosa frase de Jesús previa a esta mujer es sorprendida en adulterio. La costumbre es que las mujeres eran exhibidas desnudas delante del pueblo. Jesús está escribiendo en el suelo. No la ve porque está desnuda. La considera digna a pesar de su pecado. Jesús afirma lo que dice Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y era el sexto día. Él la hizo. Dios no se equivoca cuando usted lo hizo. Cuando Él te creó, Dios vio lo que había hecho y dijo que era muy bueno. Señor Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos dejaron una piedra y se fueron porque nadie estaba libre de pecado. Jesús se incorpora y le pregunta: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
Recuerda esta escena donde estuviste a punto de morir y no camines por el mismo camino. Aprende del pasado. El pecado es borrado, pero aprende de aquellas propuestas que llegaron a tu vida y dijiste sí, lo pagaste caro, para que cuando vuelvan, porque Satanás va a volver con esa propuesta, usted tenga ya autoridad de decir: no quiero eso, porque sufrí con eso, porque dañé a mi familia, porque hubo un daño interior y hubo un daño colateral. Tercero, por favor, si caíste en la tentación, no te quedes en el suelo. Sigue siendo hijo, hija de Dios. Dios te sigue amando. Solo es de levantarse, de arrepentirse, de confesar el pecado. Pero Satanás puede hacer que llegue a tu mente a decir: hipócrita, ya usted no es un hijo de Dios. Mentira del diablo. Dios te sigue amando con la misma pasión, con el mismo amor. Usted y yo nos caemos y probablemente nos vamos a volver a caer, pero tenemos conciencia de la caída y no disfrutamos estar en el suelo. El proverbista cita en Proverbios 18:10, versión Reina Valera del 60: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. No habla del pecador. El pecador llega y Dios lo levanta, pero cuando el justo se cae también. Pero tenemos que acudir a él. Nadie como Jesús para conocer nuestras luchas. Por ello el autor de Hebreos también nos recuerda en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Cuando fallamos, Jesús no nos valida el pecado, pero comprende nuestra lucha. Se compadece de nosotros porque Él lo vivió en carne propia y nos abraza en nuestras caídas, nos limpia, nos sana, nos vuelve a levantar. Ese es su amado y mi amado Señor. No te quedes en el suelo. Dios te llama. Dios va a poner vendas en tu corazón. Pero tienes que creer que te ama. Cuarto, recuerda, Jesús ya venció por ti. Por eso acudimos a Él, porque lleno de Él está garantizada la victoria. Es ahí donde tiene todo sentido Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que vas a ir irresponsablemente a comprarte una casa que no puedes comprar y decir: es que la voy a comprar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Es que cuando usted ora, usted puede decir la capacidad, usted adquiere la capacidad divina de decirle no a la propuesta del diablo. Y por último, no pierdas de vista la eternidad. No pongas tu mirada en las cosas de esta tierra. Acuérdese, estamos aquí para cumplir un deber. Los derechos nos esperan y en el tanto su providencia nos sostiene. Segunda de Pedro, capítulo 1, 10 en adelante, dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien nos eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús, en su rol de profeta, en su rol de sumo sacerdote, en su rol de rey eterno, se enfrentó a la tentación. La tentación, como toda propuesta que llega a nuestra vida y es contraria a la santidad de Dios. Para dar respuesta a la falsedad de la propuesta, sin duda debemos hacer la pregunta de rigor: ¿Jesús haría o accedería a esta propuesta? Si Jesús dice que no, usted tampoco.
ni yo tampoco. Me sentiría cómodo espiritualmente si le doy un sí a esto. Me acercaría a Dios y acepto esta propuesta. Si las respuestas son negativas, huya, huya. Como sumo sacerdote Jesús sufrió el ser tentado. Como profeta apeló a las escrituras. Hizo uso de ellas para denegar la propuesta recibida. Y como Rey eterno luchó contra su enemigo y lo venció. Dios te hizo más que vencedor. Apocalipsis 1:6 dice: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Jesús venció porque ejerció su rol de sumo sacerdote, sufriendo esa tentación, de profeta apelando a las escrituras, y Rey eterno porque Él venció. Y ahora Dios, por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo, te hace real sacerdocio, te hace sacerdote para Dios, servidor para Dios. Te entregó la profecía, la Biblia en tus manos para que puedas vencer. Por eso Efesios, Pablo dice que la espada del Espíritu con la cual atravesamos. Apocalipsis 5, 9, 10 nos vuelve a recordar este rol que Dios nos da. Y entonaban este nuevo canto: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios, y reinarán sobre la tierra. Dios te hizo capaz para vencer la tentación si estás lleno de Él. Y Pedro nos lo vuelve a recordar en 2 de Pedro 2:9 en adelante: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Yo les puse a ustedes mi Santo Espíritu para que venzan. Y tenemos que estar llenos del Señor. Termino con dos citas. Dios nos vuelve a dar a elegir nuevamente. Satanás todos los días va a poner algo en nuestra mesa para elegir. Y al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, hoy es igual. En Deuteronomio 30, 19 al 20, el Señor dice: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué escoges hoy? ¿Qué escoges hoy? Y hoy no es diferente. Juan 3:19 cita: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas, porque sus hechos eran perversos. Aquí no hay un reino intermedio. Aquí no hay un reino de un poco del mundo de la luz y un poco del mundo de las tinieblas. No hay un reino intermedio. Dios nos da a elegir. ¿Qué escoges? ¿Qué eliges? Termina la tentación de Jesús en el desierto. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Si hemos caído en alguna tentación y ahorita estamos pagando una factura muy grande, te recuerdo: Dios te limpia. Escrito está: si tus pecados son rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Ese es el poder. Si usted y yo caemos, abogado tenemos: a Jesucristo el justo. No estés en el suelo. Llénate de Dios, llénate de su palabra, congrégate virtualmente,
sirva a otros, busque el reino, para que cuando vuelva Satanás a ofrecerte algo, huelas a Dios y no huelas a carne. Disfruta a tu Dios y aborrecerás el pecado. Yo le pido a Dani si puede subir, y le pido ahí en su casa hoy. Dios nos recuerda que Él nos capacitó para vencer la tentación. Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Él triunfó en la cruz. No es en sus fuerzas, ni es en mis fuerzas. Su palabra dice: fortalezcanse en el poder de su fuerza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos de amor a toda nuestra familia, a todos los que nos escuchan a través de esta señal, Padre. Y si hay alguien que se siente derrotado, Padre, en el nombre de Jesús, recuérdale que cuando tú lo hiciste, viste que era una creación muy buena, y que cuando llegó arrepentido, tú le perdonaste el pecado, y que lo vestiste de ropas nuevas, que lo limpiaste, que ya tú no te acuerdas más de ese pecado. Señor, tócale para que se levante, para que no esté sumido en la derrota, porque lo hiciste vencedor y vencedor. Oro por aquellos que están peleando con propuestas que sienten que van a ceder. Señor, en el nombre de Jesús, llénalos de tu Espíritu Santo, por favor, te lo ruego, te lo pido, te lo suplico, Señor. Llénalos, Señor, en el nombre de Jesús. Sabes, eres responsable de avivar el fuego del don de Dios, como lo vimos hace una semana con el pastor Marco. Dios quiere avivarte, Dios quiere que lo ames, que sientas gusto por Él, que te deleites en Él. Y cuando Dios hace eso, vas a aborrecer el pecado. Búscalo de todo corazón. Él quiere abrazarte, Él no te va a recriminar, Él lo que quiere es limpiarte, abrazarte y decirte: hijo mío, ya no vuelvas a caer en lo mismo, para que no sufras. Yo te quiero ver fuerte, espiritualmente vigoroso. Padre, todos aquellos que dicen no puedo, en el nombre de Jesús, razón tienen, porque yo tampoco. Por eso acudimos a ti para que nos llenes y nos capacites. Viva un día a la vez. Viva un día a la vez. Hoy triunfamos, mañana el Señor será otro día y Él nos ayudará. Padre, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. A todos los que están en casa, Padre, guárdalos, prospéralos, protégelos, hazlos firmes de una sola pieza. Haznos con un carácter que no negocie los valores del reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios sea en sus hogares. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Y recuerde, Jesús le ama con amor eterno.